Hola, ¿cómo están? De nuevo aquí en la vecindad del Chapú y hoy estamos desde un sitio muy bonito, estamos desde un museo de arte religioso, uno de los más importantes de Colombia. ¿Por qué? Porque las obras que están acá, al interior de este museo, nos muestran como ese esplendor cultural, económico, político, religioso de la historia de Río Negro. Y para que nos cuente y nos hable de este prestigioso Museo de Arte Religioso, hombre, ¿quién más que don Álvaro Arteaga? Don Álvaro, ¿cómo está? ¿Qué hay, hombre? Bien. No le pare, él es así, pero bueno. ¿Cómo está Álvaro Arteaga? ¿De los Arteagas de dónde? ¿Descendencia española? No, quita todas las marranadas de encima, es una estupidez. ¿De dónde son? No, yo soy rionegrero, no le pare bolas. ¿Por qué llegó al Museo de Arte Álvaro Arteaga? Yo no llegué. ¿Usted lo fundó? Pues yo lo empecé con el párroco. Pero es una historia muy larga, ¿verdad? Yo era acólito, sí. Me gustó el cuento, me mantenía aquí jugando con todo esto porque eran sacristías. Okay. Luego ocurrió un hecho simpático, habían dos sacristanes, uno que dormía y otro que en el día estaba. Entonces, cuando llegó Coltejer a Río Negro, sí, pues casi todo el mundo se fue a trabajar allá, porque eran donde comenzaban a pagar bien, porque los curas pagaban muy mal el salario de los sacristanes. Sí. Entonces, los dos de aquí se fueron para Coltejer y esto quedó sin sacristanes. Entonces, ¿y quién durmiera aquí? Porque uno de ellos dormía acá. Entonces, el cura, en ese entonces, Monseñor Samuel Álvarez Botero, sí, pues yo lo escuché que dijo, hombre, ¿qué voy a hacer? ¿Quién va a venir a dormir aquí? Y yo, niño, le dije, a mí me gustaba todo este cuento. Y le dije, señor, yo me quedo durmiendo aquí. Y me dijo, no, ni lo sueño, yo no quiero tener problemas con su papá, porque mi papá era de un temperamento muy fuerte. Entonces yo le dije, yo hablo con él, y me dijo, hable con él, si le dice que sí, listo. Si le da permiso, lo dejamos quedar aquí. Claro, entonces mi papá me dejó, y bueno, entonces él me aceptó, y entonces comencé a dormir aquí. Yo dormía aquí donde estamos, manteníamos una colchoneta, ahí se sacaba ahí, y entonces yo dormía ahí, pero primero venía a las 6:30, le recibía al sacristán, le ayudaba a cerrar la iglesia, tocaba el toque de las ánimas, que se llamaba así a las 8 de la noche, y ya me acostaba, me ponía a estudiar, porque yo estudiaba en ese entonces, estaba en el colegio, y entonces ya por la mañana dormía y ya me levantaba a las 4 de la mañana, tocaba el Ave María, le abría la iglesia y ya llegaba el sacristán y el cura, entonces yo ya me iba. Ese es propiamente... Ese es como el inicio del por qué llegó usted hasta acá. ¿Cómo me metí aquí? ¿Cómo me metí aquí? Esto no era así, esto era la sacristía, entonces esto era un reblujero, como son las sacristías. Como la troja, pues por decirlo así. Digamos, donde está todo el reblujero, todo es el cuarto de San Alejo, había imágenes, había cuadros, había de todo. Esto no estaba... Muchas de estas imágenes ya estaban obviamente acá, o han ido llegando... No, había algunas cosas, algunas. Sí. Entonces, o muebles, sobre todo ese mueble estaba aquí. Entonces, ahí es donde comienzo, yo me va gustando, me voy quedando y el tiempo libre me venía para acá. Cuando salía del colegio me metía aquí, por la noche ya me entretenía y así fui cuadrando cositas. Dándole una forma muy, muy elemental, porque yo era un muchacho muy joven, tenía 14, 15 años, que es que hace 55 años que estoy aquí. Entonces, se fue haciendo y a medida que va transcurriendo el tiempo, yo también iba y entonces acababa en un almacén en Río Negro, esos almacenes antiguos, entonces iba y me carreteaba a los dueños que me regalaban las vitrinas, entonces fui trayendo vitrinas, las iba pintando, las iba, en fin, arreglando. ¿Adecuando como para poder ir presentando? Por eso el museo está lleno de cosas viejas, hasta yo, que estoy viejo ya, entonces... De hecho, las vitrinas pues también las buscaba que fueran de la misma línea. Moría algún anciano en Río Negro o un cura, entonces yo me iba y miraba en la basura qué me servía y la recogía y la traía, otras veces se las compraba por ahí. Entonces, así fui armando el museo. El museo está en este momento constituido más o menos de 1.300 a 1.500 piezas, entre todo. ¿En qué momento se puede decir que ya se considera, o sea, que ya le ponen el título de es un museo? No, póngale cuidado. Usted tenía aquí un montón de obras, pero no estaban adecuadas para llamarlo museo. No, era la sacristía con unas cosas aquí, una montonera de cosas. Museo, La idea de museo es de Monseñor Samuel Álvarez Botero. Él, en el año 59, en el año de la coronación, él hizo una exposición en el Colegio de la Presentación y en las casas consiguió cuadros, imágenes y de algunas de las iglesias de aquí, de Jesús Nazareno, de aquí, de San Francisco y San Antonio, hubo una exposición en ese entonces. Estoy hablando del año 69 con motivo de la coronación. Entonces él le dio la idea de hacer el museo.
Pero el motivo de la coronación es, explícame más eso. La coronación fue en 1959, cuando el Papa Pío XII y Juan XXIII, en el reinado de él, ordenan que la Virgen de aquí de Río Negro sea la patrona de la diócesis. La patrona. Y luego el otro ordena, consigue con el Vaticano la coronación canónica de la Virgen, que el Papa da un decreto que corone la Virgen. Entonces eso fue un acontecimiento que parte de la historia de Río Negro en dos: antes de la coronación y después de la coronación, que fue propiamente es el hecho más importante, que es muy curioso. No fue un acto político, no fue la Constitución de aquí, no fue la Constitución del 63, sino que fue la coronación de la Virgen, que está en películas, que la tengo yo en las películas originales, que están en fotografías grandes que exhibo aquí, que se ve que aquí hubo más de 30, 40 mil personas vinieron a ese acontecimiento de todo Oriente y de todas otras partes. Entonces vinieron personajes muy importantes a eso. Bueno, entonces eso parte de la historia. De ahí para acá entonces Monseñor Álvarez comienza a entrar. ¿Entrar qué es? Las iglesias estaban llenas de cuadros allá como está aquí. Sí. Entonces algunas comenzó a meterlas aquí, pero sin ningún orden de nada ni nada. O sea, ¿qué criterio tenía para decir, voy a llevar esta, la más antigua, o simplemente esta me gustó? Las de entrada porque no le gustaban lo que fuera, entonces las entró para ir organizando allá. Entonces comenzó a poner todo eso aquí. Así empieza el museo. Un mundo de cosas ahí amontonadas. Bueno, listo. Aquí era el depósito de las imágenes, era el depósito también de las andas, de los tapices, todo ese mundo de cosas, de reblujero. Sí. El cura simplemente venía aquí, se revestía aquí, salía al altar, volvía, se quitaba todo eso y volvía allá. Aquí era la sala de los acólitos, donde jugaban y todas las cosas, donde prendían el incensario y todas las cosas. Bueno, entonces, de ahí voy yo dándole forma con el tiempo. Organizado. Pero Monseñor Álvarez se habló con Alfonso Uribe Jaramillo, con el obispo. Cuando ya en el año 74 más o menos, tengo yo organizado más o menos, entonces el obispo aparece con un decreto del obispo. Pero el decreto lo firmaron con la fecha del año 69, en el cual Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, por un decreto, es que se crea el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Río Negro, y entre todas las cosas y las mentiras que dice ahí, allí se deben de depositar todas las obras de arte de Río Negro que hay en las iglesias, y bueno, todo eso que lleva un decreto, que son decretos, para pasar a la historia. Se escribe en un papel para que ellos queden, como hicieron los que hicieron las cosas, pero no hicieron nada porque él tampoco trabajó nada para acá. Entonces, así el nombre suyo no quedó ahí. No dice Álvaro dormía en este. No, es que no me interesa que quedara o no quedara, pero el decreto dice eso, y como le digo, lo curioso fue que después de ello ya había comenzado y ya llevaba 3, 4, 5 años aparecieron con ese decreto. Entonces, un cartel grande, y hubo que ponerlo allá en la puerta, que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo fue el que pero él nunca trajo nada para acá, ni nunca. Fue el que firmó, pues, el que echó la firma. Eso. Tampoco se pudo traer nada ni de San Francisco, ni de Jesús Nazareno, ni de San Antonio. Las cosas antiguas que habían por allá se las robaron casi todas. Lo que hay aquí fue lo que yo logré recoger. Rescatar. Sí, recoger cómo, mire, unas las encontré en los techos tirados por ahí en esos arzos que estaban en las torres, algunas cositas. La casa cural antigua era aquí enseguida, donde está hoy la casa cural, que eran esas casas viejas que aparecen en las fotografías. Allá había un mundo de salas, de reblujos, donde tiraban todo lo que usted quiera. Algunas cosas que me gustaban, yo no tenía idea nada de eso. Hoy en día pues me ha dado el conocimiento. Entonces fui trayendo y recogiendo, y como le digo, después así, y fui armando el museo así. Y se fue construyendo lo que vemos actualmente. Lo que es hoy en día. Álvaro, ¿cuál es la pieza, si yo le pregunto a usted, cuál es la obra, digamos, de mayor importancia que tenemos en el museo para usted? Es que no sé, mire. Todas son muy importantes y todas tienen una historia. Eso le iba a decir. La palabra importante es todo. Porque importante es que para lo que a usted le parece bonito, a mí me puede parecer feo. Al que viene a un visitante le puede parecer una cosa, al otro le parece otra cosa. Exacto. Por eso es museo, porque hay de todo. Para que todo el mundo aprenda de todo. Pero mire, hay cosas muy representativas. Para Álvaro, eso, para Álvaro. No, y representativas para mí y para todo el que viene. En pintura, en los cuadros, hay un cuadro que es el que ha de venir, que es la pieza más extraordinaria para mí, por ser una pieza para mí única en el mundo. ¿Por qué? Porque los cuadros son copias de copias de copias de copias que venían de Europa, o de las estampas de los libros de los curas y eso. Unas fueron hechas en Quito, Ecuador, otras en Bogotá y otras aquí en Antioquia, en Río Negro, Marinilla, estos pueblos así, muy poquitas. Las imágenes
las imágenes de bulto, para que me entendamos el término. Las estatuas, pues. Eso, sí, claro que esos términos no se utilizan en religión, ¿me entiendes? Okay, monumento. Una cosa es imagen que represente a algo, una estatua es simplemente un bulto de madera, piedra, lo que sea, o bronce, que simbolice algo. Sí. Y un muñeco o una cosa ya es simplemente no tiene connotación de representatividad de nada. Representatividad religiosa. De nada. Entonces, en las imágenes, por ejemplo, una es históricamente la Virgen del Rosario de Arma, que es la que significa todo el comienzo de la ciudad, por el cual los reyes dan el título a Río Negro y todo eso. Pero desde el punto de vista artístico de las imágenes, como imágenes, obras de arte, pues tenemos un Cristo en marfil, que es una pieza extraordinariamente perfecta en todos los detalles, no solamente el material marfil, sino la anatomía, la expresión, bueno, todo eso. En cuanto el aspecto de la textilería, que la textilería son los ornamentos, los vestidos de la Virgen, los de los curas, los obispos, sí, toda esa cosa, pues yo diría que lo más representativo son los mantos de la Virgen, porque son piezas únicas en el mundo, las hicieron en oro y en plata las monjas, y especialmente para acá, para Río Negro. ¿Y este manto en algún momento sale cuando, no sé, en Semana Santa? No, eso se le pone a la Virgen en las fiestas. En las fiestas. En septiembre, cada año. Bueno, ahora, por ejemplo, en historia, histórico, ¿qué es importante? Pues el edificio y el lugar, no sé, los techos, este salón, ese mueble, pues usted entra y lo ve así simplemente, pero cuando ya se le explica a la gente que aquí en este sitio donde estamos usted y yo, y sobre ese mueble, en 1812, el 21 de marzo, 19 representantes de los antioqueños, en Santa Fe, Antioquia, Medellín, Río Negro y Marinilla, nombrados por el pueblo, que eran los hombres más representativos, más ricos, más sabían leer y escribir, y todo eso, se reunieron, comenzaron en Santa Fe, Antioquia, luego en Medellín, y terminaron aquí las sesiones, forman unos constituyentes, dan unas leyes, sí, las firman ahí el pacto social, ese mueble, y entonces esa constitución es la que le sirve a Juan del Corral, el que está enterrado en el templo, en el monumento, para proclamar a Antioquia Estado soberano, libre, independiente. Ese sueño pendejo que tenemos los antioqueños de ser independientes, pero que nunca hemos podido. No se ha podido. No, porque es que somos parte de Colombia, aunque somos un poquito distintos a los demás, pero somos la misma marranada y venimos del mismo cuento, pero en todo caso, eso es lo que el hecho más importante aquí. Segundo, el edificio es una pieza única. El edificio tiene 220 años de que terminaron de construirlo, se demoraron 10 años. Aquí, aunque hay una mentira en una placa de la catedral que dice que esto es obra de españoles, eso es mentiras, pendejadas que colocaron en es obra colombiana. Así que ya vamos a hablar. No, es obra colombiana, no, fue hecho por los campesinos, por los negros y por los indígenas que vivían en esta región, que fueron los que trabajaron. Es que mire, trabajaron al lomo. Sí, venga, téngame esa historia. No, venga, ya vamos a saludar a un personaje que se llama Juan el Mecánico y ya regresamos para que sigamos recibiendo esta información tan importante de la historia del Museo de Arte Religioso y de la Catedral de Río Negro. Si no me quieres, te corto la cara. ¡Ay, parcero! Bien o no. Con Juan el Mecánico, papá. Siempre en la sinfonía de la vecindad del Chapu, papá. Oiga, esta semana se celebró nada más y nada menos que el Día de la Lengua Materna. Ahí está Boqueguaje, que es que recogiendo plata, que para darle un regalito a la lengua de la mamá. Sí, por el Día de la Lengua Materna. Y quién sabe si la novia mía le daría algún regalito a la lengua de la mamá de ella, que así la tiene bien grande, María. No, yo más relajado que Laura Sarabia esperando puesto. Ay, María, es que volvió a salir Laura Sarabia, sí, claro, esta vez con superpoderes. La nombraron nada más y nada menos directora del DAPRE. O sea, el DAPRE es el Departamento Administrativo de la Presidencia. O sea, que regresó ahora con más superpoderes. Es que en este país no tenemos memoria, papá. Nos pasó como el niño que llegó el niño de la mamá y que es que mamá, en el colegio
colegio me están diciendo que tengo Alzheimer. Y la mamá le dijo, ¿quién? Y él dice, ¿quién, señora? ¿Usted quién es? Ay, María. Oiga, María, y les tengo otra historia, pues. Imagínese que Oreji Bumper en estos días vino que aquí es chicanear, que él vivía sobrado con el salario mínimo y que tenía un unicornio rosado de mascota. Y yo le dije, a ser mentiroso, me vas a ser mentiroso, que nadie vive con el salario mínimo relajado. Ah, María, papá. Oye, todo bien, pues, yo soy Juan el mecánico, papá. Y recuérdese que no me da rabia que me guarden el celular para tapar la morra, María. Se me cayó por aquí esto en la cabeza, mira. María, papá. Ahora yo soy el pastorcito, pues. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un balde de agua sucia. Qué suerte que me agaché. No contaban con mi astucia, pues. Museo de Arte Religioso de Río Negro. Y estoy con alguien que casi no sabe hablar y casi no se sabe la historia de acá. Ya me dice, déjeme hablar, Chapulín. Vamos a seguir hablando. Álvaro, entonces me estaba contando la historia del edificio. No lo hicieron los españoles, lo hicieron los campesinos y la gente trabajadora, obrera del municipio. Dirigidos por el cura que había en ese entonces, el cura de acá, se llamaba José Joaquín González. Él era nacido acá en Río Negro. Sí. Eran 3 hombres en la casa y ¿Cuándo todos... se llegaban? ¿Venían muchos españoles, curas españoles o esos? No, eran de aquí, todos de aquí. Quítele el cuento de español, son marranadas. Le ponen es como por ponerle magia a la historia, pues. No, marranadas, Sí. marranadas con los que manejaron los cuentos en los años 60 para acá, que somos españoles, mentiras. Eran simplemente oriundos, unas familias nacidas acá en Río Negro. Como le digo, eran 3 hombres y todos 3 fueron sacerdotes. El que le estoy mencionando, José Joaquín González, fue alcalde de Río Negro, pero él fue... Se fue alcalde y sacerdote. Sí, pero espere un momentico, que es mejor toda la historia todavía. Mire, él estuvo aquí, lo llevaron a estudiar a Bogotá, se estudió todo el cuento para seminarista y todo ese cuento, se vino a descansar, a pasar vacaciones donde la mamá. ¿Porque era de aquí? Sí. ¿De una vereda de Río Negro? Río Negro era una vereda, Río Negro era una vereda, con todo, era una vereda de Santa Fe de Antioquia, como Marinilla era una vereda de Remedios. Eran veredas las más distantes de los dos pueblos. De los dos pueblos. Sí, pero esto era unido como somos hoy en día. O sea, prácticamente estamos en Santa Fe, Antioquia, hoy pues. En ese entonces sí. La piscina, enseguida la misma piscina. Ay, para hablar bobadas, pero bueno, es parte del paseo, miren. Oh, sí, es parte del paseo. Sí, eso es. Miren, entonces, ¿qué ocurre? Ese que le estoy diciendo, José Joaquín González, para mí es el personaje más importante nacido en Río Negro en el siglo XVIII. Este señor viene a pasar vacaciones, se enamora de una de las muchachas de la ciudad, se nonea al curita, como decimos. O sea, iba a ser cura, pero le encontró una muchacha y se enredó la cosa. Pues yo no sé si se enredaron o no, usted es el que está enredando el paseo, pero bueno, entonces... Es lo que está contando. Pero usted me está enredando. Entonces, mire, entonces él llega y se casa, la mamá de Guayabo, porque le tenía el ornamento y le tenía el cáliz, sí. Se va ella de monja que era viuda, una de sus hijas también era monja en Bogotá de claustro, entonces él se casa, bueno, tuvo como 4 o 5 hijos encontrados por ahí, se le mueren algunos y ese cuento, él enviuda y termina la carrera de Derecho en Bogotá, entonces recibe el título de abogado para que entendamos. Ahora, lo nombran a él fue alcalde, como les digo, de Río Negro en ese entonces, de esos administradores, era más bien como un inspector de policía, entre comillas, pongámosle así, no alcalde, porque Río Negro no era vereda. Entonces, era vereda. El presidente de la Junta de Acción Comunal. Algo así parecido, enredémonos como cualquier cosa de hoy en día para que podamos entender la historia bien. Sí. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Este señor se va otra vez donde la mamá, cuando ya es viudo y le dice que quiere ordenarse, pide al obispo, lo ordenan y lo nombran. En ese entonces el cura de aquí ya lo habían cambiado y quedó vacante Río Negro. En ese entonces los curas no los nombraba el obispo directamente, los nombraba, daba el decreto, pero los escogía, eran las autoridades y el pueblo, la comunidad. Entonces se presentaba en concurso, entonces abrían un concurso y todo el cura que quisiera ser cura de Río Negro, entonces venía y presentaba su hoja de vida y escogían uno. Lo escogieron a él naturalmente porque era muy conocido, la familia de las más ricas y todo ese cuento, entonces los cogen a él. Ya tenía pues unos títulos encima. Sí, ya era abogado y todo ese cuento. Ahora él, cuando recibe el curato, le tocaba las funciones de ser juez, porque esto, como le digo, esto era de Santa Fe de Antioquia, vereda, pero aquí no había propiamente una legislación, no había alcaldes, todo eso, las leyes de esa época no le daban funcionalidad a eso. ¿Estamos hablando de qué año?
Estoy hablándole de 1777 aproximadamente. 1777 para que vayan ahí como... Eso, o sea que ayer hizo 200 y pico de años. Entonces, ¿qué ocurre? Este cura quería que Río Negro fuera ciudad y el título de ciudad solamente lo daba el rey de España. Para hacer ese trámite había que hacer un trámite primero en la gobernación, Santa Fe de Antioquia, hacer unos papeles, llenar unos dineros, un mundo de cosas, y luego eso iba con el visto bueno del obispo que era en Popayán, y de ahí pasaba al virrey y a la Real Audiencia, los que manejaban el poder en Bogotá, y de ahí pasaba ya a España. A las cortes allá. Había que esperar que desde España dijeran, sí señores. No, ya el rey, todo eso lo estudiaban allá, todo lo que fuera y todo eso, y ya el rey decía sí o no. Entonces eso era muy difícil y muy costoso. Ese cura se inventó una forma muy simpática. Cogió, a él lo nombran, pues, como le digo, este cura de aquí, entonces él llega, sabía que la ciudad de Santiago de Arma quedaba mucho más allá de Sonsón, donde es hoy Aguadas, en el departamento de Caldas más o menos. Antioquia y Caldas lindan por Sonsón con el río Arma. La ciudad antigua, que fue fundada en 1542, quedaba al lado de allá. Pero esa ciudad había sido destruida, los indígenas la habían quemado, se habían enfrentado contra los españoles que vivieron allá, luego la abandonaron. Bueno, allá no había sino un cura, según dicen los documentos, que los tengo los originales aquí del pleito, que había un cura viejo, medio ciego, muy pobre, con muy poquitos habitantes negros y indios, en una pobreza y horrible. Entonces el cura de aquí va y le dice, le hace un negocio con el otro, que le preste esa virgen, la que hay aquí, se la presta, la Virgen del Rosario de Arma. El cura de allá se la prestó para hacerle una fiesta aquí, se la traen, le hacen una gran fiesta y no se la devuelve, se la roba, hablemos a lo antioqueño, se la roba. Entonces el cura de allá demanda al cura de aquí, entonces la demanda va en Santa Fe de Antioquia, después pasa a Popayán, después pasa a Bogotá y por último el rey de España. Y el rey de España, Carlos III, que estaba gobernando, ordena que se quede la Virgen aquí, que trasladen a Arma acá y que Río Negro se llame Ciudad Santiago de Arma de Río Negro. Entonces por eso la gente le siguió diciendo la Virgen de Arma, pero es la Virgen del Rosario. Ese es el cuento. Esa es la forma como se creó. Esa es la forma como coge Río Negro. Forma de municipio. Título de ciudad, según las leyes españolas. Porque ustedes recuerden que la Constitución colombiana, la del 91, en Colombia no hay sino municipios, no hay sino municipios y hay sitios especiales como es Bogotá, la capital, y Cartagena, el sitio turístico nomás. Y después de que entonces se trae la Virgen es que empiezan con el proyecto de construir esta catedral. En el documento que el rey ordena para acá eso. ¿Usted tiene el documento ahí? Están aquí, ahora lo ve, ahora lo miran, ahí se los van a presentar un momentico. El rey ordena que se construya la ciudad, o sea, el pueblo como pueblo, porque esto eran veredas, distantes las fincas todas, mangas, todo era selva, para que entendamos mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí ordenan, entonces ya ahí comienzan a hacer la cuadrícula, el parque, las casas. Allá había una casa con seguridad aquí en el parque, y entonces ya comienzan a hacer toda la formación, que son las 5, 6, 15 o 20 manzanitas que se componía Río Negro, que ahí es donde comienza la ciudad más antigua que hay. La primera es Santa Fe de Antioquia, la segunda fue Medellín, que era villa, y Río Negro ciudad. Entonces comienza como ciudad. ¿Fue la tercera? Marinilla, Río Negro la tercera, y después ya Marinilla como villa. Entonces, Marivilla, pues. Sí, como villa. Villa era el otro título que daban los reyes. Entonces ahí comienza toda esta cosa que conocemos como esto. Entonces de ahí viene que lo primero que ordenan es que haya un templo, que sean las condiciones de ciudad. Entonces se agarran a construir esto. ¿Y quién puso la platica? ¿España sí mandó alguna? Pues hermano, perdóneme que le diga, usted se hace preguntas bien pendejas. ¿Quiénes ponen la plata? Los marranos, los pendejos. Los que trabajaron antes. El pueblo, hombre, el pueblo. ¿Con qué se construyen las cosas? ¿Con qué se hacen las ciudades? Con la plata de los marranos, del pueblo. Sí. Recuerden. Pero era para ellos, pues. Pues para hacer las cosas, ¿me entiende? Porque esto no fue con Padre Nuestros. Porque esto es de piedra, y es adobe. Los españoles son los que mandan el oro. Por Dios, los españoles no mandaron nada. Quiten esa majadería de la cabeza. Era gente simplemente de aquí, campesinos, gente muy honrada, ya eran familias constituidas, llevaban 200 años. O sea, nos han dicho muchas mentiras, pues. Nos han manejado la historia a punto de marranadas y pendejadas. Sí. Todos, usted, yo, los
que están en el parque, los que están en las cantinas, los prostíbulos, todo eso. Los que están grabando también. Todos, provenimos todos de una mezcolanza. Recuerde, de los poquitos españoles que vinieron aquí, que eran poquitos más bien, que se unían entre ellos mismos, tenían 10, 15, 20 hijos. El cura de ese entonces era el papá también de muchos de esos españoles. Los primeros curas de Oriente no eran españoles, eran nacidos ya en Santa Fe de Antioquia o en Bogotá, pero los padres de ellos sí eran españoles. Entonces ellos se fueron uniendo y se unieron con los negros, con los indios o con las hijas de ellos y formaron toda esta cosa bacana que somos usted y yo. Todo este mestizaje, este mestizaje, como llaman, de todo eso. Entonces, mire, eso así ya se forma lo que es la ciudad Santiago de Arma y comienza todo el desarrollo. Le construyen la catedral a la Virgen y ya después la orden que da el rey ahí es construir la casa municipal. Entonces lo que llamamos hoy en día tan pinchados es que palacio municipal, eso no es ningún palacio. Claro que los que viven adentro son un mundo de zánganos peores que los de antiguos, pero es la oficina pública donde se debe atender al pueblo. O sea que esa tiene la misma, digamos, el mismo tiempo. La antigua la tumbaron en 1969. Lo que hay hoy en día... Remodelación. No, es una construcción nueva imitando la otra, pero la otra no era sino 2 pisos. Se ordena ahí también construir la cárcel y ordenan también construir el hospital para atender eso. Entonces se construyó un hospital cerquita por ahí arriba en la salida hacia Marinilla, que también otro alcalde de aquí, de los que han habido últimamente, esos errores de la elección popular de alcaldes, tumbó ese edificio para hacer una cochinada de colegio allá. Mucha historia la que tiene Álvaro por contar. Ya venimos para que sigamos hablando de todas estas obras. Vamos con otro invitado en la vecindad del Chapo. ¡Ay, sus mercedes! Yo soy don Justo, el que le rima con mucho gusto. No le alcanzó el pelo para la moña, tranquilo, yo se lo ajusto. Pero el pelo que le cuelga no el que se juma, su merced. Oiga, sus mercedes, hay mucha preocupación en Colombia, la nación, porque por estos días hay suelto por ahí mucho ladrón. Primero se robaban los corazones, hoy se roban hasta un hueco. Se me robaron los dientes, ahora gritaba el mueco. Y esas noticias dan tristeza, poquitas dan orgullo. Justo es que pierda lo suyo quien robarse quiso lo tuyo. Y ahí tengo un amigo mío, hombre, a él lo perseguían las mujeres y no por el desembolso. Lo perseguían muchas mujeres, pero cuando le robaba el bolso, ¡ay, sus mercedes! Yo soy don Justo, el que le rima con mucho gusto. Eche para allá. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un ladrillo. Voy a pasar todos los días y así me hago un castillo, pues. Y venimos con una historia que nos ha contado Álvaro desde el principio de cómo se formó Río Negro, le dieron el título de ciudad, hablamos del templo y ahora ya empezamos a hablar de las obras que hay al interior de este museo de arte religioso. Yo le estaba preguntando a Álvaro antesitos que me explicara de dónde sale esas selfies de todos los apóstoles o ese fotoestudio que le hicieron a San Andrés, San Simón, aquí está, ¿quién más está? San Pedro, San Pablo, esos cuadros. ¿Quién los pintó? ¿De dónde salieron? Bueno, Álvaro? Póngame cuidado. Yo le explicaba de que el museo tiene más o menos, contaba anteriormente, que tiene más o menos 150 cuadros, para que la gente me entienda, cuadros. Y 150 más o menos imágenes en bulto. La colección de cuadros que hay aquí, en su mayoría fueron pintados en Quito, Ecuador. Otros poquitos en Bogotá, que son por ahí unos 6, 7, 8, y hay otros también así, un número pues así 5 o 10, más o menos, pintados aquí en Antioquia. Okay. Bueno, ahora, esto que usted me pregunta, este apostolado, que es muy curioso, entre otras cosas, como van a ver ustedes en la cámara, observen bien los personajes. Esos cuadros tienen, para mí, porque hay otros que dicen otras cosas, yo los conozco muy bien, los he manipulado toda mi vida, tienen para mí más o menos entre 350 o 400 años. Para mí es de lo más antiguo que hay en todo Río Negro y en todo Oriente. ¿Por qué? Porque la tela donde están pintados es como un costal. Okay. Segundo, han sido retocados muchas veces. Lo otro es que miren los rostros de las personas, los que representan a los apóstoles. Esos personajes son rostros de personas europeas que vivían en el Mediterráneo
obsérvenlas y verá. Y otra cosa curiosa es mirar las orejas tan raras que tienen. Entonces, No se parece ninguna a la de nosotros. no, de ahí, mire, póngame cuidado, usted va a la ceja y en la ceja hay otros cuadros pintados, otro apostolado, pero fueron pintados de muestra de estos. Ahora, lo que O sea, ¿le sacaron copia, pues? no son copias, no es que quiten el concepto de copia, No, se inspiraron en ellos. Es pues. inspiración en eso, es muy distinto, y entonces se inspiran en estos. Ahora, estos cuadros, si usted los ve y compara todos los apostolados que hay en la historia de la pintura en Colombia de apostolados, estos son como los más primitivos. Entonces, estos para mí fueron pintados por los personajes que son modelos muy árabes y todo eso, debieron de haber sido pintados en España por el lado del Mediterráneo. Y de ahí vienen a tomar otros pintores, viendo hicieron muchos cuadros más distintos, otros apostolados que copiaron. Sí. Entonces, esto ¿Quién es lo trajo más... eso aquí? No se sabe nada, aparece en el inventario un apostolado, ¿con cuántos? Es lo más curioso, son los 12 apóstoles, aparece San Pablo también, Sí. entonces forma los 12 porque a Judas no lo pintaron, fue el de malas, de paseo, pintan la Virgen también y pintan a Jesús. Judas Iscariote no está, Sí. porque allí estaba San Judas Tadeo. Tadeo sí, pero cuando hablamos de Judas siempre hablamos de Iscariote. Pues que Iscariote le embarró. Bueno, entonces Iban a hacer esos fotos. cuadros es lo curioso que tienen. Otros cuadros curiosos, por ejemplo, es el cuadro de Santiago, que fue el que regaló el rey de España, según la tradición. Puede que sea cierto, pueda que yo no creo mucho que sea. Supuestamente lo mandó el rey de España. O sea, que debe tener 430 años aproximadamente. Ok, ese Nicolás de San Nicolás. El Nicolás de Bari, ese sí es muy curioso porque está fechado, atrás le encontré la fecha, 1669, fue pintado en Bogotá y el primer cura que hizo la parroquia fue el primer cuadro que trajo para venerar en la capillita antigua que había aquí. San Nicolás de Bari, él es un santo... Ese sí fue pintado en Bogotá, ese es el patrón de Río Negro. Es que los primeros que llegaron aquí a Oriente fueron curas franciscanos buscando indios y cuando llegan el 6 de diciembre, el día de ese santo, que en la iglesia se celebra, se recuerda a San Nicolás. San Nicolás es el patrón de los niños, de los esposos que no pueden tener familia y los partos difíciles. Entonces por eso le dedicó la parroquia a él y le puso el nombre al valle, por eso toda la meseta de Oriente, todos los pueblos de la meseta se llama el Valle de San Nicolás en honor a él. Ese es el cuento. Tenemos una foto del rey Felipe de España, el rey segundo. Sí, pero eso fue para recordar pues que fue el que regaló la Virgen y el título de ciudad. Okay. Por allí tengo el de Carlos III, que es el que le da Río Negro eso. Es simplemente recordando los personajes que le dan eso, pero no son cosas... No son cuadros tan viejos y tan antiguos. Tienen 60, 65 años. Sí. Es lo mismo que este escudo de Ese armas. es una copia del original, porque el escudo original de Río Negro no aparece por ninguna parte. Hay uno antiguo que hicieron los pintores de acá, que es muy distinto a eso, pero bueno, esta Virgen del Rosario sí es de 1669, la regala la primer parroquiana que regaló el terreno para hacer el templo, para construirlo y eso, y regala ese cuadro, es un cuadro pintado en Europa. ¿Cómo hace para mantenerse en estas figuras tan bien preservadas después de tanto tiempo? Usted cree que, mire, lo que pasa es que las ven así, creen que no, eso no se le hace nada. Esos cuadros... Pues yo me lo imagino usted aquí todos los días, como en los museos, que es una escobita. Desafortunadamente, hace por ahí unos 60 años, una monja vino y se le ofreció al cura ese y que esos cuadros estaban muy malos, que estaban muy deteriorados, y la monjita esa, con toda la bobada de ellas, sobre todo era mexicana, entonces ella pintaba y se las echaba de restauradora sin ser nada. Entonces el cura le entregó la mayoría de los cuadros y cogió esa monjita y los pegó sobre triples, sobre tablón, sí. Unos tablones, y entonces se los tiró. Ya hoy en día estoy viendo yo que el daño que le hizo fue irreparable. La tela se seca, se mueren los tejidos y comienza a caerse la pintura despaciecito. Y empieza a quedar ya, ahí se ve ya como la madera del triple. Sí, entonces, o sea, estos cuadros ustedes y yo, y van a quedar para el futuro, dentro de 100, 200 o 300 años, van a desaparecer porque no hay forma de cómo restaurarlos. ¿Por qué? Porque los originales, como les digo, se daña la tela. Mire, cuando pinta un artista sobre tela, eso se debe conservar siempre sobre tela. O si pinta sobre la madera, pero si le cambia la textura de eso, entonces lo daña. Eso es la se empieza a deteriorar. Aquí hay una fotografía que ahorita la vamos a acercar y a ver. ¿Esa fotografía fue en qué año? ¿Qué fiesta estaban haciendo ahí? Mire, esa fotografía es muy interesante en la historia de Río Negro, va cumpliendo como 90 años.
Es la primer misa pontifical que vino a celebrar Monseñor González Arbeláez. Monseñor González Arbeláez es uno de los hijos de Río Negro, que lo nombra el Papa Obispo para Manizales, y cuando lo consagran en la Catedral de Medellín, y cuando viene a celebrar la primer misa, pues salió todo Río Negro, y óigame, lo más curioso, todo Río Negro y toda la familia de él, porque él era Arbeláez. Los Arbeláez de Río Negro, los Arbeláez de Marinilla, los Arteaga no los invitaron. Espérese un momentico, los Arbeláez de San Vicente, de Guarne, del Carmen, son la misma gente separadas por la politiquería. Y entonces todo el mundo vino a celebrar la primer misa. Entonces esa fotografía la hace Obando, un Eso voy a preguntar qué fotógrafo lo había hecho, porque es lo que llamamos hoy en día una panorámica en un celular, pero la hicieron fue con, obviamente, una cámara especial que había. Entonces ahí es donde queda el registro, el único registro que hay, el más importante, hay más del 80% de las construcciones del Parque de Río Negro, porque todo eso fue destruido, no queda sino la catedral y lo que es ahí, la Casa de la Maestranza. Ahí está la casa que quemaron en aquella época, cuando ahí está, con los liberales y todo. Sí, ahí está la Casa de Córdoba, la que quemaron los conservadores cuando vinieron a incendiar a Río Negro en el 49. Pero eso es un registro histórico único, esas dos fotografías que tenemos aquí en el museo. No conozco más. Por suerte, pues las he mantenido para que no se pierdan, y bueno, eso sí es un registro único y es interesante. Las vamos a ver de cerquita, vámonos a conocer otro invitado, vamos a ver quién está ahí, y ya regresamos para que estemos desde otro espacio conociendo más obras del Museo de Arte Religioso de Río Negro. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo soy Domingo, Domingo es del bar, Domingo está. Les traigo hoy 3 historias. Voy a contar la primera. Imagínense que primera cena, iba caminando y me encontré una mujer que se estaba limpiando un oído con un copito. Sí, segunda cena, me encontré la misma mujer que se estaba limpiando el otro oído con un copito. Tercera cena, me encontré la misma mujer que se estaba limpiando los 2 oídos con un copito. Título de la obra: encontré una mujer sincera. Y segunda historia, ya que están hablando de cosas de museos y todo eso. Una vez había una señora en un museo y estaba viendo todas las obras y pasaba por la primera, pasaba por la segunda, y llegó a otra obra y dijo, y a esto tan horrible le llaman arte. Y entonces llegó el señor del museo y le dijo, no señora, a eso le llaman espejo. Estaba muy feo, y otra vez iban 2 señoras andando por Egipto, conociendo Egipto, y se encontraron un borrachito y le dijeron, ay señor, ¿usted sabe dónde queda el museo de las momias? Y le dijo el borrachito, si no saben regresar, ¿para qué le vuelvan? Ay María, chao pues, yo soy Domingo, Domingo es del bar, Domingo está. Chao. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un cuadro. Y solo pude decirte, ahí estás pintada, pues. Regresamos nuevamente aquí a la vecindad del Chapú. Hoy se traslada al Museo de Arte Religioso de Río Negro con Álvaro, que casi no habla, él casi no habla. Álvaro, ¿aquí qué tenemos? El museo se compone de varias salitas. Esta, por ejemplo, es la de los instrumentos musicales. Entonces tenemos lo que son armonio, melodio y órgano y algunos otros instrumentos, caja de música y eso, pero son de 150 años para acá. Recuerden que la Iglesia Católica no solamente es imágenes y rezar, sino que la música juega un papel muy importante y jugó un papel muy importante antiguamente, que era que sonaba aquello tan hermoso y los coros y todo eso. Pues, claro. Esta es la de la música. Allí tenemos una sala que la llamo de la textilería, es donde están todo ese mundo de bordados. Prendas. Sí, prendas de uso de sacerdotes, de obispos o imágenes, que era lo que hacían las mujeres completamente a mano en seda, hilos de oro, plata y seda. Sí. La otra sala es directamente donde recuerdo está la colección, la pinacoteca o la colección de fotografías, no, sino de óleos, de pinturas de los curas que han nacido acá en Río Negro, que han trabajado acá, o obispos ¿Allá encontramos la pintura suya? No, es que yo no soy cura ni obispo, no pendejo. Oigan, entonces, digamos, hay otra sala que la dedico únicamente a todas las piezas que son en antiguas, imágenes pequeñas, pesebritos, sí, imágenes de niños, donde está también todo lo que es en cobre, bronce y eso, floreros, candelabros y todo eso. Y hay otra salita donde tengo una colección muy interesante de llaves,
y fotografías y algunos otros instrumentos. Entonces, el museo cada sitio es especialmente como un tema. Ubicado como temático. Sí. Ahora, en el museo, por ejemplo, en la catedral, hablemos de toda la catedral, hay dos sitios, ya contamos lo de la Constitución de aquí, que es muy importante, pero donde hay dos tumbas muy interesantes. El altar de la patria, donde está Juan del Corral, bueno, que firmó el acta de independencia. Recuerden que es el personaje civil que le da vida jurídica a Antioquia. Y ¿Dónde aquí, mataron a Juan del Corral? a él no lo mataron, no digas animalada. ¿Qué le pasó? Él murió, estaba muy joven, apenas fue gobernador 6 meses, él lo cogió una enfermedad propia de esa época que le afectaba los pulmones y se murió siendo gobernador, presidente dictador. Póngame cuidado, hoy le decimos gobernador, pero en ese entonces, con el problema que había político, y eso era presidente dictador, a él le dieron todos los poderes, pero él no fue militar tampoco, y lo cogió una enfermedad y lo mató aquí. Él comienza enfermo en Santa Fe de Antioquia, se viene a vivir a Medellín, buscando el clima aquí, viene aquí a Río Negro, aquí gobierna casi 4 meses, y aquí muere acá. Y fue enterrado en el templo, y se le hizo ese monumento que hay ahora. Y aquí otro sepulto. ¿Cómo se llama esta...? Otra sepultura. Bueno, este monumento, que es donde está la tumba de Monseñor Juan Manuel González Arbeláez, que es el personaje religioso más interesante de la historia de Río Negro. Mire, a Río Negro lo conocemos por los políticos, por los militares, por los músicos, por los escritores, por todo eso, pero aquí también es muy importante porque aquí han nacido en Río Negro 5 obispos y 180 curas. Entonces miremos, aquí está el personaje religioso nacido en Río Negro más interesante, que es Monseñor Juan Manuel González Arbeláez. Él era un hombre, estudió muchísimo todo eso, manejaba 6, 7 idiomas, fue escritor, poeta, todo eso, se metió en política y se enredó en los años 40. Generalmente pasa. Se tuvo que ir del país, abandonar. Él fue nombrado para Manizales, después estuvo en Bogotá y después estuvo en Popayán, y ahí donde se enreda en política, propiamente hacía la carrera y se va a vivir, tiene que irse a vivir a España. Allá vivió 25 años, luego pasa a Roma, en el concilio, allá muere. Él fue el que regaló los mantos de la Virgen, que son los que tenemos, las 2 piezas extraordinarias que se le hicieron las monjas, donde él vivía como capellán, se los trabajan a mano completamente con hilos de oro, plata y seda. Él les da los materiales y le hacen los mantos. Eso es lo más interesante. Y tenemos un cuadro que es del mismo pintor que, digamos, pintó el que ha de venir. Miren, ¿cierto? Usted habla de eso así, pero mire, ese cuadro y el que ha de venir son los 2 cuadros para mí, más valiosos e interesantes de la colección. ¿Por qué? Porque son obras de un pintor ecuatoriano en Quito, Ecuador, se llama Víctor Mideros. Apenas tienen 100 años. Son piezas únicas en el mundo. Ese pintor no las copió de nada, ni de libros, ni de otros cuadros, ni nada, sino que se las imaginó. En el uno representa la Eucaristía, la presencia de Cristo en la iglesia como alimento, y en este representa el episodio de la aparición de Jesús en Emaús, cuando se manifiesta Jesús en la Eucaristía, que es el centro de nosotros los católicos. Recuerden que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí, señor. Tenemos un espectáculo en este museo y aquí puede venir cualquiera, ¿cierto? Sí, claro. O sea, todo desde que esté la puerta abierta. Desde que esté la puerta abierta, claro. Si no es sino tocar, y Álvaro le da. No, tampoco, sino ¿En qué horarios puede la gente venir los invito a que me escuchen a votar corriente, los que quieran, ¿no? Si no, ver lo que hay. El museo lo abro de martes a viernes, no más, porque yo soy solo, por aquí esto no lo sostiene nadie, ni los políticos, ni los curas, ni nadie. Es un trabajo voluntario mío, porque yo no soy trabajador de nadie, ni de la parroquia, ni nada. Es un trabajo voluntario mío toda mi vida. Entonces yo un ratico gasto, porque es muy poquita la gente que viene a verlo también, de martes a viernes a las 3 de la tarde, con las personas que me vengan a esa hora, pues me encierro con ellas y les enseño el museo. Ahí está la invitación para que todos los que nos están viendo, de martes a viernes pueden venir, tocarla. Usted ingresa a la Catedral de Río Negro y al fondo, al lado del altar, en el altar, sí, a la parte derecha del altar hay una puerta que ahí dice Museo de Arte Religioso de Río Negro. Toca la puerta y viene y conoce este espectáculo. Ahorita hablamos de que no tenemos la cultura de visitar museos. Tenemos esto tan valioso para conocer. De pronto no sabremos de arte, pero aquí hay un espectáculo muy bonito por conocer. Y si quieres saber de la historia de Río Negro, de la historia de todas estas obras tan bonitas y espectaculares que hay en este museo, Álvaro se las cuenta. Pero una cosa que es muy importante, recuerde, en los museos se va a aprender
a conocer, a enriquecernos con los conocimientos, para que sepamos por qué somos católicos en Oriente. No es de la noche a la mañana porque somos así, Hay una sino historia. porque hay todo un trascender de 400 años hacia atrás hasta nuestros días, que esa religiosidad y todo eso fue fomentada con todo este mundo de cosas que son hoy recuerdos de obras de arte religiosas y eso, de piedad popular. Por eso hicimos este programa, para que usted conociera un poquito más del museo, de la historia religiosa del Oriente Antioqueño, de Río Negro, y los invitamos a que vengan y visiten este museo. Álvaro, muchas gracias por A ustedes. abrirnos las puertas del museo, por visitar la vecindad del Chapo. Bueno, a ustedes gracias por grabarnos y aguantarnos. Eso no. Y ojalá los que nos están viendo recuerden que aquí vengan y enriquezcanlo también. Ustedes muchas veces tienen recuerdos de sus abuelos, de por ahí sus antepasados, que dicen que eso tan feo, que eso para qué. Aquí se lo recibimos y aquí le damos el valor y la presentación que vale la pena. Muchas Así gracias. es. Chao, chao. Nos vemos en otro capítulo de la vecindad del Chapo para que conozcamos más historias. Ayer pasé por tu casa y me tiraste un portafolio y solo pude decir, hijo de pucha, ese sí me dolió bastante, pues.